A Torre Ejecutiva, más precisamente al anexo de la Torre Ejecutiva, porque allí se realizó la conferencia de prensa de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, donde dio varios datos sobre pobreza y crecimiento, entre otros. Bruno Barreto con toda la información. ¿Qué tal, Natalia, Nicolás? El saludo para todos. Sí, efectivamente, y sobre las 11 de la mañana, aquí en la sala del anexo de la Torre Ejecutiva, el equipo económico de gobierno, encabezado por la titular de esta cartera, Azucena Arbeleche, presentaron los principales datos de la economía en 2021, donde muestra un crecimiento, si bien se va a confirmar el 23 de marzo, la expectativa y la previsión del Ministerio de Economía y Finanzas mostrará que el crecimiento del PBI en 2021 fue de 4.5%, así como también se mostró una reducción del déficit fiscal en el entorno del 4.2% del Producto Bruto Interno. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, fue precisa en decir que aquí hubo dos pilares para mejorar las cuentas públicas. Era una primera instancia que la actividad mejoró notoriamente por lo que fue la política de vacunación anti-COVID en nuestro país, así como también los recursos extraordinarios que se brindaron para mitigar la pandemia. También la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo que sobre finales de este año se va a superar los niveles de actividad prepandemia y que la recuperación de la economía no fue, como decían algunos analistas privados, que iba a ser en forma de B corta, sino más bien fue en forma de tic o check, como se suele decir. Pero para bajar estos conceptos a tierra y cómo repercutió en la sociedad, vamos a ver lo que decía Azucena Arbeleche respecto a las mejoras en los indicadores del empleo, así como también de la reducción de la pobreza. Es importante destacar que la pobreza se redujo más en los hogares que tienen jefatura femenina. Esto obedece a la focalización, como dije, del instrumento del apoyo particular que se ha dado a los niños y ese apoyo particular también ha hecho que la pobreza se redujera más en la infancia, en los niños que van de 0 a 6 años. Y este es un dato particularmente importante porque ya hemos comentado varias veces que la pobreza tiene los mayores niveles en las edades menores. Y por eso es que el gobierno ha puesto un foco especial, no solo en los apoyos extraordinarios, pero también en los apoyos que quedan estructurales, y por eso el apoyo que se ha presentado en la rendición de cuentas. Y los principales rubros que empujaron principalmente a la economía de nuestro país para que signifique un crecimiento en 2021 tuvo que ver principalmente con el sector agroexportador, así como también con el sector industrial. Hubo otros números que dio la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, precisamente lo que fue el gasto del fondo COVID en el año 2021 fueron unos 1.153 millones de dólares. También hizo referencia a lo que fueron las transferencias sociales en 2020 y 2021, principalmente el aumento de la transferencia social desde el gobierno hacia las poblaciones más vulnerables fue de más de 57% con respecto a 2019, así como también un aumento de 25% en 2021 frente a 2020. ¿Cuáles son las previsiones que dio el equipo económico para 2022? Que el Producto Bruto Interno va a crecer 3.8% y que el déficit fiscal va a seguir con una reducción y en este caso va a estar ubicado en el entorno del 3%. Entonces, fueron los principales datos que brindó el equipo económico esta mañana aquí en el anexo de la Torre Ejecutiva. Bruno, quería hacerte una consulta sobre esta conferencia de prensa. ¿Hubo anuncios con respecto al sector turismo? Porque mucho en estos días se había hablado tanto por parte del gobierno y reuniones claves que hubo entre delegado, Ministerio de Turismo y también Arbeleche sobre apoyo al sector. ¿Eso estuvo sobre la mesa hoy? Natalia, aquí es importante tratar de resaltar algunos aspectos. Tenemos que remitirnos a lo que fue la semana pasada, precisamente cuando el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estuvo presente en la localidad de San Bautista, en Canelones, quien dijo que hoy, es decir, este martes, se iba a dar una conferencia por parte del equipo económico para brindar algunos indicadores de la economía, como los vimos y estábamos comentando anteriormente, el desempleo, la baja del déficit fiscal, el crecimiento económico, y no se hizo referencia más bien a lo que sí hubo algunas reuniones entre algunas gremiales del turismo con el Ministerio de Turismo, precisamente con Tabaré Vila, titular de esa cartera, así como también con el subsecretario Remo Monseglio y autoridades de Presidencia de la República. En ese sentido, igualmente, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, fue consultada al respecto sobre ese tema, si va a haber alguna medida extraordinaria o alguna medida extra para el sector de turismo y que por ahora las ayudas son las que ya se dieron y se mantienen
tales como lo que es el seguro de paro, por ejemplo, si así se decidiera extender, charlas que están en este momento entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo. Pero en lo que refiere sí a anuncios que se esperaban, no tiene nada que ver en definitiva con lo que fue esta conferencia respecto a sí posibles informaciones para el sector del turismo. Bueno, muy bien, gracias Bruno. Vamos a otros temas ahora. Luego de intensas negociaciones